No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino. Si México quiere ser, tendrá que ser moderno. Octavio Paz. México tiene numerosos problemas que resolver, problemas que se han ido acumulando a través de varias décadas y a los cuales no ha sido posible hallarles la adecuada solución. El problema fundamental de México, lo he dicho no una sino muchas veces y no es malo repetirlo, el problema fundamental de México es hacerlo. Jesús Silva. No basta la buena intención de mandatario, es indispensable el factor colectivo que representan los trabajadores. Al pueblo de México ya no lo sugestionan las frases huecas, libertad de conciencia, libertad económica. Lázaro Cárdenas. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer de México un lugar feliz. Pancho Villa. México como república democrática. El poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y esta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento. Francisco I. Madero. México es un país herido de nacimiento, amamantado por la leche del rencor, creado con el arrullo de la sombra. Carlos Fuentes. México, las manos vacías de pan, pero la cabeza llena de sueños. Carlos Fuentes. México es un pueblo con hambre y sed. El hambre y la sed que tiene no es de pan. México tiene hambre y sed de justicia. Justo Sierra Méndez. México, para mí, representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo. Juan O'Gorman. México es un país joven y la juventud es una fuerza adolescente. Samuel Ramos. El pico de Orizaba alcanza los 5.636 metros sobre el nivel del mar. El área total del territorio mexicano es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Tenemos el clima más diverso. En el norte, climas extremos y secos, y en el sur, climas más fríos y húmedos. En México, el volcán más conocido es el Popocatépetl, el cual aún está activo. Chihuahua es el estado más grande y Tlaxcala el más pequeño, ocupando 12.6% y 0.02% respectivamente. El río Conchos es el río más largo de México, extendiéndose 9.034 kilómetros. Hay dos sistemas montañosos en nuestro país, siendo estos la Sierra Madre Occidental y Oriental. A pesar de estar juntos, Chihuahua tiene el clima más frío y Sonora el más caliente. Tenemos dos penínsulas, la de Yucatán y la de Baja California. El área marítima mexicana es de 49.609 kilómetros cuadrados. Desde la fundación de México, los jóvenes han sido influenciados por la gente que ha participado en la historia de su país, gente que ha luchado por sus derechos y libertades. Sus valientes hazañas han inspirado a la nueva generación, y no solo han hecho hazañas bélicas de valentía y heroísmo que quedaron en la historia, sino que inclusive en la actualidad siguen peleando por sus derechos. No siempre esta batalla termina bien para todos, pero a pesar de eso, siguen adelante. Se acerca una nueva generación que está lista para tomar las riendas del país y tomar las decisiones. Es importante saber lo que piensan. Biodiversidad. México, por su riqueza biológica, ocupa el cuarto lugar de países megadiversos. Posee alrededor del 10% de todas las especies animales y vegetales del mundo. Oro. México ocupa el séptimo lugar en producción de oro a nivel mundial. Plata. México se consagró en el 2013 como el mayor productor de plata en el mundo por cuarto año consecutivo, de acuerdo con el último informe de Silver Institute. Cobre. México produce actualmente el 1% de cobre del mundo con un poco más de 8.3 millones de toneladas, siendo las principales minas en Sonora, Zacatecas, San Luis, Guanajuato y Chihuahua. Gas natural. México ocupa el cuarto lugar en reservas potenciales de gas natural, según dice el Departamento de Energía estadounidense. Cereales. El maíz es el principal cultivo mexicano, llegando el valor de la producción de maíz a más de 72,000 millones de pesos, con más de 23 millones de toneladas producidas en el 2014. Petróleo. Actualmente México está dentro de los 10 productores de petróleo más importantes del mundo, con una producción de un poco menos de 2.9 millones de barriles al día. Aguas. Nuestro país posee aproximadamente el 0.1% de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como una zona semidesértica. Ganado bovino. En México una de las principales fuentes de ingresos es la ganadería, en especial la ganadería bovina. Esta produce más de la mitad de las toneladas de productos animales hechos al año en el país. Árboles.
México es un país que por su ubicación geográfica posee los tres grandes ecosistemas forestales, bosques, selvas y zonas áridas, lo cual le permite contar con una de las floras más ricas y variadas del mundo. El crecimiento de la población en México ha seguido un patrón más o menos similar al del resto del mundo. De 16.5 millones de habitantes en 1930, llegó a 25.7 en 1950 y a 97.5 al final del siglo XX. Por su parte, el Censo General de la Población de 2014 registró una población de 112.4 millones de habitantes. El mayor incremento se dio entre 1970 y 1980, un aumento aproximadamente de 18 millones de habitantes en tan solo una década. En 1950, México ocupaba el 17º lugar entre los países más poblados del mundo. En el 2000 ocupó el 11º y se estima que mantendrá esa posición hasta el 2050. La tasa de crecimiento demográfico ha pasado de 3.4% anual en 1970 a 1.8% en 2014. Se calcula que de mantener ese ritmo, la población se duplicará en un periodo de 90 años. Los cambios en la estructura de edad revelan que el crecimiento de la población de 65 años y más han sido en un principio lento. Entre 1930 y 1990 solo creció un punto porcentual, de tal forma que en la década de los 90 representó 3.5% del total de los habitantes. Por el contrario, en los 20 años que transcurrieron hasta el levantamiento del censo del 2014, este grupo aumentó alrededor de 8%. Con base a este incremento se proyecta que para el 2050 esta proporción será ligeramente mayor al 21%. El grueso de la pirámide poblacional está localizado entre los 0 a 35 años, por lo que la edad mediana es de 24 años. Este joven país tiene una esperanza de vida de 73 años para los hombres y 78 años para las mujeres. La ONU estima que para el 2050 se triplicará el porcentaje de personas mayores de 60 años en el mundo. El nivel y aumento de la urbanización varía considerablemente según la región, pero casi todo el crecimiento demográfico futuro tendrá lugar en las ciudades y capitales. En consecuencia, se espera que la población rural empiece a disminuir en la próxima década y que para el 2050 haya decrecido en 500 millones de personas. El desarrollo de las poblaciones depende de las condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas. A la vez, los procesos demográficos afectan todas estas condiciones de manera que hay una interacción mutua. Así, en términos de política pública, es muy importante reflexionar sobre el hecho de que los cambios poblacionales son cruciales no solo para el desarrollo económico, sino también para el diseño de sistemas de bienestar social, el desarrollo de infraestructura educativa y de empleo, y las formas de consumo en el medio ambiente, etc. La tasa de fecundidad continuó disminuyendo. En el censo de 2010 fue de 2.3, cifra que coincide con las proyecciones de la ONU para México. El organismo estima que entre 2010 y 2015 dicha tasa se mantendrá en 2.4 y que podrá bajar a 1.9. En 1970 la tasa de natalidad era de 44 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que para el 2014 la estimación fue de 17.8, una reducción significativa de más de 40% en 40 años. En las localidades de menos de 2.500 habitantes, la fecundidad y la mortalidad son relativamente más elevadas, así como menor la esperanza de vida, cuestión que debe considerarse atentamente en el diseño de políticas públicas. La migración se mide comparando el dato del lugar de nacimiento con el de residencia, para identificar así a aquellas personas que viven en una entidad o país diferente del de su nacimiento. En el censo del 2010 se encontró que el 18.32% de las personas, o sea 20.4 millones, se encontraba en la situación de migración interestatal, y un 0.86% que había nacido en otros países, que son 968.000 personas.